Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy, continuando con las clases de Derecho Romano, abordaremos un aspecto fundamental dentro del derecho justinianeo y estamos hablando del Corpus Juris Civilis, que fue aquella compilación a cargo de Justiniano que se encargó pues de conservar y transmitir a la posteridad el enorme bagaje jurídico acumulado en más de 12 siglos de existencia de Roma. Espero que les guste y sobre todo que les pueda ser útil. Bien, en cuanto al Bien, en cuanto al contexto histórico, tenemos que mencionar que Justiniano encarga a una comisión integrada por 10 miembros, entre los que destacan pues Juan de Capadocia, Teófilo y sobre todo Triboniano. ¿Qué cosa? Una compilación de las mejores constituciones, es decir, una antología de los grandes jurisconsultos, así como también la redacción de un manual de derecho con vistas a la utilización didáctica. Y con esta finalidad práctica, pues tanto las antiguas leyes como las nuevas normas emanadas de la voluntad de los emperadores fueron modificadas en todo lo necesario para poder ser aplicadas y obtener el carácter de la ley vigente. En su conjunto, la legislación de Justiniano tuvo desde sus orígenes un reconocimiento legal, incluso también en Occidente, ¿no? Y es que recordemos que Justiniano fue emperador de Roma de Oriente, ¿no? Ya que algunos reyes bárbaros pues poseyeron o fingieron poseer algunos territorios en nombre del emperador. Pero poco tiempo después la invasión de los lombardos pues consumió la separación de Oriente y de Occidente, y esto pues lanzó definitivamente a la misma Italia y a la mayor parte de sus regiones al mundo denominado como romano germánico. Y con estas modificaciones también y las que vinieron posteriormente, y esto aunado pues a las elaboraciones bizantinas del derecho justinianeo, todo este cúmulo de hechos pues provocó graves quebrantos al texto original, ¿no? Solo que una nueva historia del derecho romano en este caso se abría en Occidente a partir pues del conocimiento de esta compilación, que en el siglo XVI se le conoció como Corpus Juris Civilis, cuya autoridad en años posteriores y gracias a la escuela de Bolonia se pudo extender enteramente por toda Europa, por gran parte de Europa. Para este modo pues constituirse como la base del derecho y también la base de la cultura jurídica europea. Bien, el Corpus Juris Civilis, para empezar, está conformado por el Código. Y aquí hay que señalar que en febrero del 528, a través de la Constitución Haec Que, Justiniano pues ordenó que se integrara una comisión de 10 jurisconsultos a las órdenes de Juan de Capadocia. Y esta comisión debía encargarse de compilar las leyes contenidas en los códigos gregoriano, hermogeniano y teodosiano, y también de lo contenido en algunas constituciones post-teodosianas. Dicha compilación fue publicada en el año 529 con la Constitución Summa Rei Publicae, bajo el título de Codex Vetus, y se prohibió utilizar todas aquellas leyes no contempladas en esta compilación bajo pena de crimen falsi. Posteriormente, en el 534, Justiniano, mediante la Constitución Cordinabis Ex, ordenó la edición de un nuevo código llamado Codex Repetide Prelactionis, con el único fin pues de adecuarlo a lo recogido en el propio digesto, e incluyendo constituciones que el mismo Justiniano había promulgado entre los años del 529 y el 534. En cuanto a la composición del código,
podemos mencionar que este estaba compuesto por 12 libros divididos a su vez en títulos y estos a su vez en constituciones colocadas en orden cronológico. Dato curioso. Por otro lado, también nos encontramos con el digesto como parte del Corpus Juris Civilis. Y es que con la expedición de la Constitución de Autore del 530, Justiniano pues autoriza a Triboniano para nombrar a una comisión. ¿Con qué fin? Con el fin de realizar una selección de textos de los juristas clásicos, con el único objetivo de adecuar estos textos pues a la realidad social del siglo VI, ¿no? Y con esto pues evitar que se susciten confusiones o contradicciones debido a la diferencia de etapas. Luego, mediante la Constitución de Tanta de diciembre del 533, Justiniano ordena la publicación del digesto, también pandectas traducido al griego. Y bueno, hay que señalar que el digesto tuvo fuerza de ley desde el 30 de diciembre de este año, del 533. Ahora, en cuanto a esta parte del Corpus Juris Civilis, está dividida en 50 libros. Estos a su vez están subdivididos en títulos y a su vez estos están subdivididos en fragmentos y también luego se subdividen en un principio y párrafos compuestos con poco más de 9.000 fragmentos, cada uno pertenecientes a 39 juristas. También nos encontramos con las instituciones como parte del Corpus Juris Civilis. Y bueno, en cuanto a la redacción de esta obra, estuvo a cargo de Triboniano, de Teófilo y de Doroteo. Las instituciones fueron publicadas en el año 533 después de Cristo a través de la Constitución Imperatoriam Majestatem y estuvieron inspiradas en el texto de Gallo. Asimismo, pues estas contenían fragmentos también de obras de Marciano, Florentino Paula y Ulpiano. A estas instituciones se les otorga un valor propedéutico propio para los estudios de derecho, ¿no? Por lo que estuvo dirigido básicamente pues a un conjunto de estudiantes, ¿no? de jurisconsultos jóvenes que estaban pues ansiosos del conocimiento de las leyes. Y por otro lado también la obra debía ser aplicada en los tribunales. Las institutas estuvieron divididas en 4 libros y estos a su vez pues en títulos subdivididos en párrafos. Y por último nos encontramos con las novelas. En el año 565 se publicaron las Novellae Constitutiones, también conocidas como Novellae, y estaban pues eminentemente compuestas por las constituciones imperiales promulgadas por el propio Justiniano, ¿no? Que las expidió con posterioridad a la publicación del Codex Repetitae Praelectionis, que ya mencionamos con anterioridad, del año 534 después de Cristo. En cuanto a las novelas, hay que recalcar que existen 3 versiones distintas. La primera versión fue llamada Epitome Juliani y fue realizada probablemente, se presume, por un profesor de Constantinopla, la antigua capital de Bizancio, en el 555 después de Cristo. Y bueno, pues esta primera versión de las novelas estaba compuesta por 122 constituciones imperiales. Luego nos encontramos con una segunda versión de estas novelas llamada Authenticum, y la cual fue publicada en el 556 después de Cristo y está integrada por 134 novelas. Y finalmente la última versión fue publicada después, de forma posterior a la muerte de Justiniano, y se compone por 158 novelas de precisamente de Justiniano, 4 también de Justino II y 3 del emperador Tiberio y 3 más provenientes pues del prefecto del pretor.